Buenas noches, ¿qué tal? Hola Olga, Aide, Rita, Bexabe, Rocío, Isaida, Gladys, Delia, Marina, Connie, Mariluz, Rebeca, Marit. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? Buenas noches, Hoy Miss. buenas Buenas noches, hoy noches, Miss. a clases. Hoy a clases porque ya los próximos minutos ya van a rendir el examen final del curso. Vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar a través de la virtualidad. Señor Jesús, esta noche bendice a cada una de las alumnas, Padre amado, lograron la meta de culminar este octavo ciclo. Padre Santo, dale salud, bienestar, sabiduría y paz en sus hogares y en su corazón. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos diste de conocernos y de compartir enseñanzas y aprendizajes. Siempre primero eras tú, Señor, y así siempre será. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a empezar nuestra clase. Una pequeña clase, un recordatorio de aquello que quisiéramos saber como docentes, que ya ustedes están trabajando y también para su formación profesional. Y lo otro es decirle que el trabajo del portafolio, que no los pude mirar, porque me imagino que todas ya la tienen, todos lo tienen y les van a revisar, eh, van a mandar el documento a la señorita mentora, al WhatsApp personal de la señorita mentora. Ella los va a juntar y los va a llevar a un link. Entonces, por favor, manden sus trabajos a la señorita mentora. No se vayan a olvidar porque es una nota muy importante de práctica, ¿ya? Después no vaya a ser que tengan ustedes algún problema de falta de notas y les va a ser muy complicado. Ok, profesora. Por favor, ¿ya? Vamos a empezar. Ya, junta la puerta, por favor. Muy bien. Estoy viendo mi hijita. Muy bien, vamos a empezar. ¿Recuerdan ustedes que habíamos conversado sobre esta imagen? A ver, ¿quién recuerda esta imagen? ¿Tiene alguna idea de qué se trataba la imagen? ¿De qué se trata esta imagen? ¿Alguien en sus conocimientos que tiene podría darnos una idea al menos de lo que se observa? ¿O lo han visto antes? Yo les he presentado antes en la clase, pero antes que de mi persona quizás lo han visto en otro lugar. ¿Recuerdan? A ver, dése un minuto para que lo lean. En la planificación curricular, creo, está Miss eso, o en el currículum. Está en el currículo de educación inicial, muy bien. Es conocida como la dona, pero ¿esta dona qué significa? Cuando uno va a planificar, recuerden que planificar era recrear, crear situaciones donde nuestros niños puedan desarrollar diversas actividades para lograr aprendizajes, ¿no? Eso es planificar, es planear, anticiparnos a algo que vamos a desarrollar en beneficio de alguna situación, en este caso los propósitos de aprendizaje. Entonces, para nosotros planificar siempre, primero debemos de pensar qué aprendizajes son los que quiero que logren mis estudiantes. ¿Qué aprendizajes son necesarios? Ah, ya. Yo hice una evaluación de diagnóstico y observé que durante la evaluación de entrada, el área de comunicación integral, el área de comunicación oral estaba todavía en inicio. El área de matemática, problemas de cantidad, estaba en proceso de lograrse. Entonces yo digo, son competencias básicas que mis niños aún no han logrado desarrollar y se encuentran en inicio. ¿Qué hago? En este primer proyecto que yo voy a trabajar, voy a seleccionar estos propósitos de aprendizaje o estas competencias necesarias para lograr el aprendizaje en los niños. Entonces, cuando yo voy a hacer una sesión de aprendizaje o cuando voy a hacer mi proyecto de aprendizaje, lo primero que tengo que pensar es cuáles son los propósitos de aprendizaje que yo necesito desarrollar en los chicos
No es el tema, no decir, la directora me ha mandado este mes, por ejemplo, que es importante que sepan las frutas, entonces voy a trabajar los alimentos. Ay, este mes me parece, junio, me parece muy formidable el trabajo del cuerpo humano. No, sino qué competencias necesito desarrollar en mis estudiantes. Eso es lo primerito que tengo que saber y conocer. Ahora, ¿los voy a hacer tal conforme está el currículum? No, voy a hacer a través de los resultados de una evaluación previa. Cada vez que ustedes terminan un proyecto de aprendizaje, ustedes dicen, de las 5 competencias que yo elegí para hacer este proyecto de aprendizaje, 3 me fueron bien, pero 2 todavía están pésimos. Entonces, para este siguiente proyecto de aprendizaje que voy a tener, no me voy a olvidar de estos 2 que están mal. Lo voy a volver a reprogramar, ¿ya? Entonces, yo no me fijo temas, en temas ejes, en contenidos, no, sino me fijo en mis competencias que quiero que logren mis niños. Luego digo, ahora ya sé ya qué competencias voy a trabajar, cuáles van a ser los propósitos de aprendizaje, pero ahora debo saber qué evidencias voy a usar para evaluar este propósito de aprendizaje. Es decir, ¿qué necesito yo de evidencia para poder evaluar la competencia, por ejemplo, problemas de cantidad? Por ejemplo, yo digo, agrupa diversos elementos por color, forma, tamaño, grosor, etc. Ya, ese va a ser mi propósito de aprendizaje, ¿no? El que agrupe diversos elementos concretos por forma, tamaño y color. ¿Y en qué voy a evidenciar eso que yo quiero evaluar? ¿En qué voy a evidenciar? Voy a evidenciar en una hojita de aplicación cuando los niños dibujen aquello que agruparon. Ya no, voy a evidenciar esto que quiero cuando los niños jueguen en grupo y me demuestren, conversándome, comentándome, que así lo agrupó, ¿ya? Entonces, cuando yo planifico, lo primero que voy a hacer es mis competencias, luego qué evidencias necesito yo para evaluar estas competencias y finalmente recién voy a hacer la sesión de aprendizaje. Recién voy a decir, ya, hoy día, por ejemplo, voy a trabajar los sentidos. El título de la actividad es los sentidos, pero mi propósito de aprendizaje es básico. ¿Cuál es mi propósito de aprendizaje? Que aprendan los sentidos, que me digan dónde está su vista, su oído, su olfato. No. A mí me interesa que en esta sesión de aprendizaje los niños hagan preguntas, repreguntas sobre cómo pueden utilizar sus sentidos, ciencia y tecnología. ¿Y cómo lo voy a evidenciar? Cuando mi niño quizás me diga, cuando el niño me comente eh, que cuando revisó un libro, cuando revisó el video, cuando revisó el YouTube, encontró que los diversos alimentos tienen diferentes gustos, ¿no? Salado, dulce, no sé qué más. Entonces, así se trabaja una sesión de aprendizaje. Siempre pensando en mi competencia que quiero desarrollar, qué evidencias voy a utilizar para observar la competencia y finalmente recién voy a crear mi sesión de aprendizaje, ¿ya? Esta es la famosa DONA y esto está en el currículo de educación inicial. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces, ustedes son chicas del mañana, no son chicas del ayer. No me van a estar planificando contenidos, preocupadas en que este mes me toca el cuerpo humano. ¿Qué hago en el cuerpo humano? La cabeza, el tronco, no. Te toca el cuerpo humano, que los niños han elegido en el proyecto el cuerpo humano, mi cuerpo es valioso, pero a mí me interesa que el niño desarrolle las competencias. Ahora, ¿qué tipos de planificación hay? Hay 2 tipos de planificación, anual y a corto plazo. La anual, ¿qué cosa es? Es aquel cuadro, aquella matriz donde voy a organizar de manera secuencial las competencias que yo voy a lograr a lo largo de todo el año, ¿ya? Por ejemplo, durante todo este año, en la edad de 5 años, voy a desarrollar de forma gradual las siguientes competencias. Voy a empezar, por ejemplo, en marzo con la competencia se comunica oralmente. No voy a comenzar en marzo con la competencia de ciencia y tecnología, ¿no? Eso lo puedo dejar quizás para abril o para mayo.
Entonces, mis competencias que yo voy a organizar para todo el año tienen que irse dando de forma gradual. Además, la planificación curricular. Si yo estoy organizando mis competencias, ¿no? De forma gradual para todo el año, posiblemente en el año voy a tener que nuevamente seleccionar aquellas competencias que el niño no logró en un proyecto anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que una de las características de la planificación es que no es rígida, ¿no? No es rígida, sino se acomoda a la situación, al momento. Y hay una planificación a corto plazo que también es una organización secuencial de actividades para desarrollar la competencia. ¿Cuáles son los que corresponde a la planificación a corto plazo, chicas? ¿Qué es la planificación a corto plazo? O sea, ¿qué es en sí como producto? Puede ser, Misita, buenas noches, puede ser una Bueno, sesión. la sesión de aprendizaje, muy bien. ¿Qué más? El proyecto de aprendizaje, profesora, El también. proyecto de aprendizaje, ¿qué más? Las unidades. Las unidades de aprendizaje, ¿qué más? Un ratito, chicas, ¿ya? Entonces, proyectos, unidades y hay uno muy importante. Después que terminado el proyecto o la sesión del proyecto, la sesión de aprendizaje, como dice Mariluz, ¿qué sigue? ¿Qué más hacen ustedes? Planificación, Miss. Ya, ustedes hacen, por eso, la planificación de proyectos, de unidades, y hay uno más que ustedes hacen. Cuando termina la sesión de aprendizaje de tu proyecto, de ese día, ¿qué sigue? ¿Qué continúa? Después de tu, después de tu sesión de aprendizaje, ¿qué sigue? ¿Qué haces? Tu sesión de aprendizaje tiene inicio, desarrollo y cierre de una determinada actividad. Después que terminas esa sesión, ¿qué sigue? Después del recreo, después de la lonchera, ¿qué sigue? Talleres, profesora. Los talleres. Talleres. Entonces, esos son los tres elementos de la planificación a corto plazo. Entonces, ahora, dentro de las acciones para la elaboración de la planificación curricular, para nosotros planificar anualmente, sentarnos en un trabajo colegiado con todos los docentes y decir qué es lo que tenemos que hacer para este año, primero debemos conocer y analizar los aprendizajes del currículum nacional y del proyecto curricular del nivel inicial. O sea, es decir, si yo no conozco las competencias que tiene mi currículum de nuestro nivel, la, ¿cómo se dice este? El proyecto curricular tiene la misma, sería ilógico que no tenga lo mismo que tiene el currículum nacional, ¿no? Selecciona todas las competencias que tiene el currículo de educación inicial. Entonces, primero yo tengo que conocer y analizar los aprendizajes que tiene mi currículum, ¿ya? Todos. ¿Qué enfoque tiene? ¿Qué dice el enfoque del área? ¿Qué dice el desarrollo de de cada una de las competencias en las diferentes áreas? Las tengo que analizar en un trabajo colegiado. Me formo en grupos de trabajo y digo, somos 8, 2 trabajan comunicación, 2 trabajan personal, 2 trabajan matemática y se reúnen luego y dicen, nosotros hemos estudiado que esta competencia desarrolla esto, esta desarrolla el otro y entre todas se ayuda. Luego vamos a recoger información del niño y su contexto, ¿no? Decimos, allá los niños de 5 años que este año me toca, bueno, el año anterior, eh, en la evaluación de cierre, tienen estos resultados en las diferentes competencias, ¿no? Ah, no, pero yo esos niños no lo tuve el año pasado. Ah, ya, pero tu directora tiene siempre los informes de fin de año de la maestra que deja el aula. Entonces recojo esa información y digo, ¿cómo están estos niños, no? Y cómo se han desarrollado en el aula durante todo ese año, a nivel de contexto, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo son? ¿De qué familia? ¿Cómo se han comportado las familias de estos niños?
para conocer más o menos la realidad de ese grupo. Luego, realizar el diagnóstico del grupo, que es lo que les decían antes. Luego, organizar de manera tentativa las competencias. Como ya conozco el currículum, las competencias, ya conozco al grupo de niños que yo tengo, ya sé más o menos cuáles son sus logros de aprendizaje, las características socioemocionales que él tiene. Entonces digo, ahora voy a organizar de manera tentativa las competencias que se darán durante todo el año escolar. ¿Qué competencias voy a empezar? ¿Cuáles van a estar luego y al final? Pero estas competencias son tentativas, ¿ya? O sea, no son rígidas. Como yo dije que en mayo voy a hacer esto voy a hacer, no. Posiblemente harás esas que dijiste, pero quizás en abril te faltaron algunas. No se logró, no se cumplió. Lo vuelvo a reprogramar en el mes de mayo, ¿ya? Pero este planificador anual se hace sí o sí. Organizar la evaluación de los aprendizajes, de qué manera voy a ir evaluando cada una de estas competencias en los diferentes proyectos y organizar los espacios materiales y distribución del tiempo, ¿no? Estos son flexibles. Estos son más o menos las indicaciones para elaborar la planificación anual. Y finalmente, cuando ya hemos trabajado todo ello y estamos en trabajo colegiado, terminamos haciendo esta matriz, ¿no? Cuáles son las competencias que voy a trabajar durante el primer, segundo, tercer trimestre, o primero, segundo, tercer, cuarto bimestre, ¿no? Por ejemplo, construye su identidad. Este, por ejemplo, es del primer ciclo, el planificador del primer ciclo. ¿En qué momentos de las actividades voy a ir evaluando estas competencias? ¿En qué tiempo? ¿Ya? Este, por ejemplo, es del segundo nivel. Las competencias. Si deseo, escribo las capacidades, pero más que todo queremos saber qué competencias voy a trabajar en cada uno de los trimestres o bimestres. Cuando yo trabajo en el segundo ciclo, mi planificador anual, digo, ¿qué unidades didácticas voy a trabajar durante estos primeros trimestres? ¿Qué unidades didácticas hay? El proyecto, las unidades de aprendizaje y los talleres. Entonces digo, por ejemplo, construir su identidad lo voy a trabajar durante las unidades didácticas de proyectos, durante los talleres, cuando haga psicomotricidad, cuando haga dramatización, etc., etc. Aquí se colocan las actividades que yo realizo durante el día, desde las actividades permanentes hasta la salida. Entonces, durante todos estos momentos, yo tengo que ir evaluando las competencias que he seleccionado, ¿ya? Y se va haciendo solamente aspitas. Estas son más o menos las indicaciones para la planificación a corto plazo. Corto plazo, ya le dijimos, ya ustedes mismos dijeron cuáles son. Primero hay que identificar un interés, necesidad o problema que podamos abordar en la planificación de la unidad didáctica. De hecho que sí o no. Si estoy diciendo que uno de ellos es el proyecto de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje surgen de la necesidad, del interés de nuestros estudiantes, de una problemática que ellos hayan reconocido. Y es necesario que se aborde dentro de un determinado proyecto o unidad de aprendizaje o taller. Luego que ya tengo la necesidad de nuestros estudiantes, digo, ¿cuáles son los propósitos de aprendizaje que yo voy a ubicar en el CNEP, en el currículum nacional, los enfoques transversales que voy a trabajar durante las actividades de aprendizaje? Luego digo, ¿qué evidencias me van a permitir evaluar las competencias de los niños? Lo que decíamos en la DONA. Luego digo, ¿cuáles son las herramientas o instrumentos que me van a permitir registrar las evaluaciones de mis estudiantes? Luego voy recién a diseñar la actividad de aprendizaje. Miren, al final es la actividad, ¿cómo voy a diseñar la sesión de aprendizaje? A veces estamos preocupadas y empezamos por aquí, ¿no? Hoy día voy a trabajar el cuerpo humano y empiezo. Saberes previos, motivación y no sé qué. Sin haber hecho esto antes. Lo primero que tengo que hacer son estos anteriores aquí, lo que se está mostrando. Y luego, casi al finalizar, recién se va a tipear la sesión de aprendizaje, ¿no? Para finalmente organizar espacios, materiales y recursos para desarrollar la actividad, ¿ya? Aquí está, miren, las unidades de aprendizaje, proyectos y talleres. ¿Y qué es un proyecto de aprendizaje?
Es una estrategia que parte de las necesidades e intereses de nuestros niños en un trabajo participativo, colaborativo, investigativo, que permite resolver un problema o desafío, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, han encontrado en la escuela un lugar quizás antes sucio, abandonado, y los niños observaron y pasaban por ahí, decían qué feo apesta, qué huele, ¿por qué está tirado, Miss? Y esto era un problema, una necesidad que el niño tenía de resolverla. Entonces la maestra, frente a esta situación, ¿qué dice? Ah, ya, voy a organizar quizás un proyecto con ellos porque les ha llamado la atención. Voy a ir al aula, voy a hacer 2 actividades provocadoras, 2 sesiones de aprendizaje provocadoras, y voy a ir tanteando si realmente eso es lo que les interesa. Y finalmente, después de una de las 2 sesiones, los niños dicen, sí, nosotros queremos mantener limpio este espacio, queremos sembrar, queremos barrer. Ah, entonces funciona este proyecto. Y empiezan a trabajarlo o desarrollarlo en diferentes sesiones de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, el proyecto de aprendizaje, no se olviden que nace de la necesidad de ¿quién? De los Estudiantes. estudiantes. Claro, y una unidad de aprendizaje, ¿qué pasará con las unidades de aprendizaje? Es de la maestra, Miss. Surge de la necesidad de la maestra, no de hacer un tema, sino surge la necesidad de la maestra de desarrollar competencias que aún no se logran y también podría ser de temas. Por ejemplo, hay un problema institucional en la escuela sobre mucha violencia, muchos golpes, mucho maltrato a los niños. Entonces la escuela, viendo esta situación, dice la directora, chicas, en este mes vamos a tratar el tema del buen trato. Sí o sí, porque estamos observando que los niños están llegando muy tristes, en el salón solamente llegan a llorar o a decirnos que lo han castigado. Entonces, esta situación ya no nace del interés del niño, sino del interés de la maestra de poder solucionar estas situaciones de tristeza, tristezas emocionales y todo, ¿no? Y además ella dice, ¿no? Ante esta situación yo podría trabajar las competencias de convive, se identifica y otras cositas más. Y propone a los niños y le dice, este mes vamos a trabajar nuestra unidad llamada Nos tratamos bien y tú me tratas bien. Y le empieza a desarrollar ya su cronograma de actividades, pero lo hace ella sin negociar mucho con los niños. En el proyecto sí se hacen los negocios con los niños, ¿no? Que son las 8:50. 8:40. Entonces, mire, esta es son las características de los proyectos de aprendizaje. Ustedes lo van a ir leyendo. Yo les voy a regalar este material porque a mí también me lo regalaron en una capacitación del Minedu. Lo voy a subir al grupo, no le mandaba a la misma, me olvidé, pero les voy a poner al grupo. Entonces, ¿cómo surgen los proyectos? Aquí también está. Surge de un acontecimiento casual que repercute en el aula. Por ejemplo, les contaba alguna vez, creo que la maestra quería trabajar el medio ambiente, pero les fue a llevar al parque para que vean las plantas. Pero en una de esas, la Miss está caminando y se enreda con las espinas de las rosas. Y la maestra viene al aula con las espinitas ahí, ¿no? Y los niños dicen, ¿qué es eso? ¿Qué planta es? ¿Por qué es mala? ¿Por qué le hincó? Eran niños de 3 años. Y la Miss termina haciendo el proyecto de las rosas, no hincan, las rosas no son malas, algo así se llamaba el proyecto, ¿no? O sea, finalmente los niños dijeron, no son malas. Y algunos le decían que son malas porque tenían las espinitas, pero terminó haciendo ese proyecto de las rosas. Y al final los niños dijeron que todas las flores eran rosas. Entonces la maestra dijo, ¿serán rosas todas las flores? Y trajo semillitas de diferentes tipos de flores y hasta el día de hoy están creciendo algunas de ellas para que vean la diferencia si todas las flores son rosas. También una necesidad de aprendizaje identificada por el docente, un problema surgido en el aula o en la comunidad, la idea de un niño, simplemente la entrada de un insecto al aula. Entonces hay muchas situaciones que provocan los proyectos de aprendizaje. Ahora, los proyectos de aprendizaje tienen 3 fases. ¿Ya? Todo proyecto de aprendizaje tiene 3 fases. La primera fase es la planificación del proyecto, ¿no? Eso que ustedes hacen la preplanificación, la planificación con los niños y la planificación del docente, ¿no? Esa es la fase 1. En la fase 2 ya es la ejecución en sí del proyecto. Ya planificaste, hiciste todo lo anterior y ahora tienes que trabajar las actividades. Tienes que hacer tus productos con tus niños. Y en la fase 3 es la comunicación del proyecto. Ya acabaste todas las actividades,
Ahora tenemos el día de la fiesta, del final del proyecto. Invitamos a la directora, invitamos a los padres de familia, invitamos a los amiguitos del otro salón, pero al final tenemos que comunicar nuestro proyecto a alguien. ¿Qué aprendieron ellos con este proyecto? Y estas son las 3 fases del proyecto. En la planificación, como les decía, era identificar las necesidades de nuestros niños, ¿no? Es la primera parte de la preplanificación y la planificación. Aquí, por ejemplo, así se empieza siempre la idea del proyecto, ¿no? Por ejemplo, esto es un organizador visual. Los niños, antes de esto, la maestra observó que los niños en el sector del hogar les gusta jugar con las muñequitas y quieren siempre bañarlas, ¿no? Tienen ahí una tinita y le meten a la tinita y fingen que están lavándole, bañándole. Y los niñitos dicen, ay, qué cochina que está, mi mamá a mí también me baña. Y yo tengo frío, yo no me lavo, etc. de cosas. Entonces la maestra ha visto que frecuentemente hacen esta tarea, este juego los chicos. O ha visto también además que dicen hay que traer agua para bañar a la muñeca. Entonces la maestra siente que esa es la necesidad y el interés del niño. Entonces llega a su casa y empieza a escribir con Mario Vargas Llosa. La verdadera maestra ha recogido la información que tienen los niños, ha escrito en su cuaderno, en su diario, y dice, ay, ¿y qué pasaría si yo trabajo hábitos de aseo en mis niños? O la limpieza es importante. ¿Cómo? ¿Les gustará? ¿No les gustará? Entonces ella llega y empieza a ser su organizador visual. Hábitos de aseo, ¿por qué es importante? ¿Cómo yo me aseo? ¿Qué utilizo para asearme? Y dice ella después, ¿qué posibles competencias podría desarrollar más o menos con estas ideas para llegar a los niños? Ah, podría trabajar, construir su identidad y daga a través de métodos científicos. Y cuando ya tiene organizado esta primera idea, hace su primera clase que se llama una sesión provocadora. Provoca a los niños esta necesidad que tenían ellos, en una, en dos, en la tercera sesión. Y si finalmente los niños sienten ese interés, siguen el hilo de esto que les ha traído la maestra, entonces dice la maestra, la chunté, eso es lo que ellos van a trabajar en este proyecto. No surgió de ella, sino de las necesidades que tiene el niño. El niño entonces dice, tengo la necesidad de que yo quiero bañarme todos los días. No, tú eres la que tienes que descubrir cuáles son esas necesidades que se dan en ellos. La planificación con los niños, ya, vamos acá en la segunda fase. Aquí ya están explicando cada fase del proyecto, la evaluación del proyecto, y hay tipos de proyectos, ¿no? Proyectos que involucran un producto concreto, más o menos qué es lo que busca estos proyectos de productos, proyectos con énfasis al proceso de indagación científica, qué es lo que busca este proyecto, y el de resolución de problemas. Todo este material, chicas, les voy a dejar en el grupo, ¿ya? Van a empezar a dar su examen ya en este momento, si no, no les va a dar tiempo. Y acá hay una propuesta, el esquema de una propuesta para el proyecto de aprendizaje, ¿no? Que es lo que más o menos debe contener el esquema de un proyecto de aprendizaje, ¿ya? Y luego finalmente ya tengo listo mi proyecto, ya tengo que hacer mi situación significativa. Y aquí más o menos está lo que está en el currículum nacional, en el currículum de educación inicial, el esquema de una situación significativa, de una clase. Muy bien, esto se lo voy a dejar al grupo. Señorita mentora Heidi estará ya ahí para que pueda enviar el examen. Ustedes ya saben la técnica del examen porque ya me imagino, ya terminan la semana, ya me imagino que han dado durante toda esta semana, estos días, las evaluaciones. Miss Heidi, disculpe, ¿está ahí? Buenas Miss noches. Heidi. Sí, ahorita les Sí. envío clase por el Ah, ya. Muy bien, chicas. Les van a enviar el link a su grupo y abren el link y se ponen a elaborar, a responder la evaluación. Yo desde aquí las voy a acompañar. Éxitos y empecemos el examen. Yo les voy a enviar esto mientras tanto al grupo. Listo, Pregunta, misita. pregunta, nada.
Ya, muy bien, empezamos. Nada, me da cuenta. Yo no puedo
Muy bien, ¿cómo vamos? Vamos terminando la evaluación, falta. ¿Están terminando la evaluación, chicas, o aún les falta terminarlas? ¿Cómo van? Ya falta poquito, misita. Muy bien, entonces sigo esperando.